están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Yo soy Felipe Gali y bueno, nos encontramos acá para hablar de un tema que ha ocurrido en nuestro continente en los últimos días, un tema importante que ha ocurrido en nada más y nada menos que Panamá, uno de nuestros países hermanos, ahí en Centroamérica, en el borde que separa Sudamérica del norte del continente. Nos encontramos con el amigo de Panamá, Juan Forbes, que es activista, estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá, y que nos va a comentar un poco sobre los sucesos que han estado dándose en su país. Un estallido social, tenemos una serie de protestas, un profundo descontento contra el gobierno de Nito Cortizo. Hablamos de paros, hablamos de manifestaciones, hablamos de, bueno, de fuertes destrozos e incluso algunos episodios de violencia se registraron, un aumento de la inflación, un gran descontento contra la corrupción. Bueno, vamos a dejar que nuestro invitado nos explique un poco esta situación. ¿Cómo te encuentras, Juan? Bienvenido. Hola, buenas tardes, un gusto. Bueno, bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? Un poco saturadas, un poco las calles, la movilización sí se ha hecho un poco complicada, pero bueno, acá estamos para comentar un poco sobre la situación, el cómo vamos y bueno, de momento pareciera que hay algunos entendimientos, pero bueno, recientemente hubo un retroceso importante, así es que vamos a ver cómo lo va manejando el gobierno. Muy bien. Bueno, sí, precisamente nos vas a comentar. ¿Qué está pasando en este momento en Panamá? Para los que no lo saben, para los que no están enterados del todo, hablamos de una serie de hechos aislados, hablamos de un estallido en toda regla. ¿Qué está ocurriendo? Muy bien, yo creo que si bien es cierto las situaciones actuales son las que han causado este estallido, para mí son un conjunto de cosas que vienen de atrás. Muchos lo colocan como punto de inicio la pandemia o más que nada las promesas incumplidas. Recuérdense que Panamá viene con 3 gobiernos seguidos prometiéndose a sí mismo un nuevo orden constitucional, o sea, prácticamente podríamos decir que desde 2009 para acá sí hay un claro descontento en cómo se administra la cosa pública acá en Panamá y se ha ido postergando y postergando y postergando, pero el sistema económico principalmente, recuérdense que Panamá viene de salir muy bien parado de la crisis económica de 2008, ¿no? Permitió... Se ha visto a Panamá como un ejemplo dentro de lo que es el continente en esos Incluso, términos. no, por supuesto, por supuesto. Mientras bancos cerraban a diestra y siniestra en el mundo, en Panamá seguían metiendo capital y la economía siguió diversificándose a tal punto que permitió la construcción de muchas obras de infraestructura pública actualmente que son importantes, ¿no? Pero creo que esa misma dinamización de la economía permitió que la gente se mantuviese en paz, ¿no? Hasta cierto punto vino la pandemia, se cerró el país, prácticamente la empresa privada tuvo que suspender o ya dar de baja a la mitad de sus contratos. O sea, prácticamente el sector privado se paralizó por completo y el Estado se fue convirtiendo en ese gran empleador durante esos tiempos, ¿no? Sin embargo, a medida en que el Estado se endeudaba entre planillas y entre también despilfarros de dinero, muchas acusaciones de corrupción a lo largo de esta administración, igual de las anteriores, creo que han provocado esta crisis, ¿no? Recientemente se aprueba un proyecto de ley millonario para empresas de turismo, mientras tanto, al mismo tiempo, el Estado no puede dar una respuesta ante los temas de combustible, del aumento de la canasta básica, y eso sí ha manifestado un desacierto. Pero hay una curiosidad en esta crisis, y es que generalmente
otras protestas siempre estallan acá en Ciudad de Panamá, acá en la capital, y luego se van regando algunas periferias de otras ciudades a lo largo del país. Este problema tiene la particularidad de que inicia en el interior de la República. Y son... No en la capital. Exactamente. Y son manifestaciones que van originalmente en Santiago, luego grupos indígenas en Chiriquí, y se fueron corriendo a lo largo de las provincias centrales hasta llegar acá a Ciudad Capital. Entonces, creo que da muestra de que es un estallido social, no son protestas iguales a otras, y sí siento que el gobierno debe, más que de tratar de solucionar los problemas puntuales que se perciben en el ambiente, sí darle a la población algo más de tranquilidad, algo más de confianza y de mejor administración del erario público. Lo que nos estás contando, Juan, habla más de un agotamiento de un modelo, como se vio en otros países que tuvieron un estallido similar, pero esto está ocurriendo desde hace unos días nomás, y bueno, y el modelo supongo que ya lleva un tiempo agotándose. ¿Cuál habrá sido el detonante? ¿Qué es lo que hizo estallar? ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso, como dicen? ¿Se sabe eso? Muchos apuntan al 1 de julio. Si recuerdas, hace unos días te contaba, ¿no?, que cada año, cada 1 de julio, que es que comienzan los ciclos, digamos que gubernamentales acá en Panamá, el presidente va a la Asamblea Nacional, brinda un discurso, se reúnen todas las autoridades del Estado, bastante parecido a lo que vemos en toda la región, ¿no? Una tradición institucional. Exactamente. En el continente tenemos años. Exactamente. Y luego de esa tradición, los diputados oficialistas se van a un hotel de la localidad. Muchos dicen que de fiesta, luego el presidente de la Asamblea Nacional salió diciendo que no, que fue algo de momento, un convivio no planificado. El tema es que allí estaban, por fotos y videos que se filtraron, se notó que estaban consumiendo bebidas alcohólicas bastante caras, Mayacán, si no estoy mal el nombre del trago, y a todo esto, ¿no?, haciendo bromas entre ellos, ¿no?, típico de una persona común, normal en una fiesta, pero en medio de una crisis en donde hay mucha gente que no llega a fin de mes. Es la realidad de Panamá hoy. Una muestra de una gran desconexión entre lo que sería la clase gobernante y la gente común. Por supuesto, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo mío personal. Fui recientemente al mercado, pasaba por el departamento donde están los panes y noto que, por ejemplo, un molde de pan está a $4. O sea, es una locura inflacionaria la que estamos viviendo. Y en medio de eso, pues se da esa fiesta y posterior a ella se comienzan a ver las primeras protestas, especialmente en Veraguas. Quizás el detonante podría ir mucho más atrás porque los docentes ya habían hecho una paralización en el mes de mayo exigiendo el pago de salarios atrasados. Pero ahí es a donde nos vemos que más que un desgaste por la situación, es un desgaste por cómo se administra. Porque en aquel momento el gobierno pide paciencia, que por la crisis, que por la pandemia, el dinero está un poco corto, que esperasen y demás. Pero por otro lado, para aprobar leyes millonarias o para fiestar en todo caso, o al menos ese es el mensaje que entendió la masa popular, comienzan a darse esta situación, ¿no? Sí, y bueno, y tal y como me lo estás comentando, bien, hablamos de un modelo agotado, de algo que fue más bien gradual, aunque pudo tener algún detonante más concreto con lo que me comentás del 1 de julio. Y bueno, y como bien decís, cómo se administra y también quiénes lo administran puede ser un aliciente. Y con eso te quería yo preguntar cómo es la situación actual con el gobierno de Nito Cortizo y bueno, y si hablamos de que este estallido puntual, o más bien que se llegue al estallido propiamente dicho, porque vos me dijiste que esto viene de antes, pero
si este estallido termina siendo consecuencia de una mal accionar, de una mala política concreta de él, o ya venía cargándolo de mucho antes y hubiera sido probablemente inevitable, como se vio en otros estallidos. ¿Esto lo provocó el gobierno de Nito Cortizo? Bueno, el gobierno se ampara bajo a que la situación está así, por la pandemia, porque es el primer gobierno en esta era democrática el que le toca asumir una situación. Incluso se van más allá y dicen que es el único gobierno en la historia que ha tenido que lidiar con una pandemia, y tras eso le suman también, o por lo menos desde la óptica del presidente de la República, el conflicto de Rusia y Ucrania, puntualmente con la crisis de los hidrocarburos, las exportaciones de materia prima de primera necesidad, especialmente a nivel de canasta básica, ¿no? El trigo, más que nada. Pero para mí viene de más atrás. Específicamente, este gobierno sí tuvo una primera crisis que le originó algo de desgaste en 2019, en el año en el que entraron con el tema de las reformas constitucionales. Ellos intentaron abordar ese tema, sin embargo... ¿Qué es lo que pretenden reformar, Juan? Si podés resumirlo brevemente. Es precisamente esa es la gran pregunta, ¿no?, que se originó en aquellos momentos. El Ejecutivo había presentado en 2019 un paquete de reformas constitucionales que, si bien es cierto, si las leías detenidamente, sí presentaban unos cambios puntuales en cuanto a la administración o a la gestión de cada órgano del Estado. Hubieron ciertos artículos que le provocaron malestar a la población. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución, que dice que el poder público, o que el poder, mejor dicho, solo emana del pueblo y es administrado por los órganos ejecutivos, legislativo y judicial, cambió sustancialmente y fue un artículo que alarmó mucho a la sociedad civil, a los grupos organizados. Pero también en aquella ocasión los jóvenes, los grupos de juventudes sintieron que no se les tomó mucho en cuenta y básicamente fueron los protagonistas de aquella crisis que acabó con una especie de, no sé si llamarlo pacto o contrato con el PNUD, con las Naciones Unidas, para que sirvieran de mediadora. Eso tampoco gustó mucho, pero se vino la pandemia y el tema como que de momento... Exactamente. ¿Qué es lo que se ha querido quizás cambiar mucho en Panamá? Que el presidente de la República concentra muchísimo poder. No estoy hablando específicamente de Nito Cortizo, sino la figura de presidente de la República en sí. Por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional va a sus periodos de receso, el presidente de la República puede gobernar con una figura llamada decreto ley. Ese es un invento nuestro, por ejemplo. Leyes transitorias por medio de decretos de él, que después la Asamblea, cuando entra, tiene que evaluar, pero ya mientras el presidente ha hecho y deshecho en esos 2 meses, o sea, ya lo que vaya a juzgar la Asamblea es prácticamente inoperante. Otras cosas, por ejemplo, en el vacío de sucesión presidencial, una vez el presidente y vicepresidente no estén, por ejemplo, el poder pasa a los ministros de Estado. O sea, prácticamente si se acaba el gabinete, hay un vacío institucional en el órgano ejecutivo porque no se le da un poder, por ejemplo, a la Asamblea Nacional para que algún diputado tomase el poder. Y creo que tampoco la gente con la gestión de la Asamblea Nacional, con los populares que son hoy, no creo que quisieran algo como eso. Pero, o sea, todas las instituciones han sufrido un desgaste público institucional importante, una Contraloría que no genera confianza, pero que sí se da esa percepción de que al final de cuentas todas las instituciones del Estado y todos los órganos del Estado, por más que sean órganos, y mira, te menciono la palabra órganos, en Panamá hablamos de órganos como si fuesen algo parte de, y no de poderes del Estado. Claro. No de poderes del Estado per se. Entonces, sí, la población ha sentido esa necesidad. De hecho, creo que fue un claro tema dentro de la campaña de 2019, pero que sin duda alguna esta crisis ha ido diluyendo, ¿no? Y hasta cierto punto, si la gente no puede comer y no obtiene trabajo, pues
mucho menos va, tristemente, ¿no? Mucho menos va a pensar en temas de democracia y demás. Pero no es una situación per se de Laurentino Cortizo, es una situación que viene de las administraciones pasadas. O sea, aquí se restauró el orden en el año 89 y ya ese mismo gobierno tuvo crisis política. El siguiente gobierno también. Entonces, es más que nada como que una tarea pendiente del retorno a la democracia que nos quedó. Tuvieron estabilidad económica, pero no estabilidad política. Exactamente, y con esta parte cierro esta pregunta. Panamá reformula su modelo económico, hasta cierto punto reformula su código laboral o reforma su código laboral. A nivel educativo sí se hizo muy poco, hay que decirlo. A nivel de salud también hubieron un par de transformaciones, pero ninguna de fondo. Pero a nivel político, Panamá retorna a la democracia con un acuerdo que se hizo durante la dictadura militar en el año 83. Entonces no hubo una transición política entre épocas y prácticamente se ha querido estructurar una democracia con un modelo que quizás tiene algunos vicios, ya sea de autoritarismo o de concentración de poder en algunas de sus bases, lo cual le da o es una llave que permite abrir las puertas de la corrupción y es quizás lo que mantiene el descontento sistematizado y que ha ido en aumento quinquenio tras quinquenio por parte de la población. Muy interesante lo que me estás diciendo. Parece que entonces la clase política en todo su conjunto es la golpeada por esta crisis que está teniendo lugar en Panamá. Los principales partidos políticos, sabemos que Panamá tiene un sistema donde hay 3 principales partidos políticos y los 3 han gobernado en el último tiempo. Y como decís que esto ya se viene cargando de antes, a los 3 se les puede achacar un poco la responsabilidad de lo que está pasando. En ese sentido, después me podés corregir si me estoy equivocando, pero en ese sentido quisiera si me podés explicar un poco cuáles son los actores que lideran estas protestas, qué sectores políticos, partidarios o no, se podrían beneficiar o verse perjudicados principalmente, sabemos que el gobierno, por supuesto, pero qué actores políticos encabezan, si es que los hay, o no hay una cabeza firme. Políticamente, no. De hecho, creo que estas protestas tienen una particularidad que no se puede señalar a un líder per se, sino que hay varios. Por ejemplo, pudiésemos decir que los educadores lideran esta lucha. De hecho, los intentos de acercamiento que se han dado en las últimas horas se han dado mayoritariamente con educadores, pero Panamá tiene 18 gremios educativos. 18 asociaciones de profesores. Entonces, si hablamos de figuras, bueno, hay 18. Entonces... no se han coordinado de ninguna forma, no hay una confederación sindical. Sí, sí hay una confederación, pero digamos que en Panamá a todo el mundo le gusta tener bajo su paraguas lo que negocia o lo que habla o lo que considera suyo, ¿no? Que en parte es esta lucha. Aparte está el sector de la construcción que se les ha sumado, el Suntrax, que es el gremio sindical quizás más organizado y mejor estructurado del país, que ya acordó también en conjunto de otros gremios sindicales mandar una comisión a la ciudad de Santiago, en Veraguas, para acompañar a los negociadores que están ahorita mismo allá, que se hicieron base en dicha provincia. Están también los grupos indígenas, que son muchos grupos organizados. Si hay una comunidad que como comunidad está organizada en grupos de incidencia o de acción en Panamá, son los grupos indígenas, mucho más que por lo menos acá nosotros los capitalinos o las personas en el resto de las provincias. Entonces no hay, y creo que esa es la gran desventaja para el gobierno, no hay alguien con quien puedas
telefonearte cuando nadie está reunido o intentar acercarte a un líder, sino es que son muchas cabezas y mientras una te dice que sí, otras más te dicen que no, que es por lo menos lo que he notado con los últimos informes de negociación que se han dado, ¿no? Entonces, a nivel político, así es muy difícil decir, a pesar de que yo no lo creo, o sea, no es lo que se percibe per se en las calles. Lo más probable es que sí haya algún actor político metido, infiltrado, pero creo que la población no hubiese sabido detectar. Yo creo que el reclamo es bastante justificado, el estallido per se, que no sé si vaya a acabar como en Chile, con un proceso constituyente, no va a acabar con un cambio de gobierno pronto, al menos eso pareciera, por lo menos por términos, porque todavía falta... muy improbable que se produzca una caída del gobierno de Nito Cortizo. A menos que él deponga, que por lo menos todavía no veo ese tipo. Sí me preocuparía que comenzase a haber una represión en caso de que los grupos no comiencen a llegar a acuerdos, porque sí siento que ese podría ser un factor en donde la gente patee la mesa. Precisamente a eso quería llegar. La respuesta del gobierno hasta ahora, ¿cuál ha sido? ¿Ha habido una represión violenta o todavía está como reaccionando? Ha habido hechos de represión, hechos aislados, algunas personas que han aprovechado la coyuntura para o robarle a otras personas o hacer actos de vandalismo, pero por ahora las protestas han estado bastante pacíficas. Sin embargo, las pocas intervenciones que ha tenido la Policía Nacional sí han dejado mucho que decir. Por ejemplo, si no me equivoco, ayer en una cita costera, acá en Panamá estaban grupos de manifestantes, como que se acaloró un poco la situación y un agente de la policía le tira gas pimienta a una pareja que estaba caminando por ahí porque es un área de esparcimiento y la pareja tenía una niña y el gas pimienta le cae a la niña en la cara. Entonces, o sea, no han habido actos de parte de la población manifestante que lleven quizás a la policía a tratar de restablecer el orden público. Para mí han sido más que nada pacíficas las protestas. Exactamente. Para mí es represión porque siempre terminan reprimiendo, pero restablecer algún palazo hay. Exactamente, pero sin necesidad de que la población les dé ese motivo, pues ya se han dado ciertos hechos manejados, algunos detenidos que han habido en las protestas a nivel nacional y siempre la incertidumbre que a dónde se los llevan, en qué cuartel están, que no aparecen, que aparecen después o que no dejan pasar a los abogados. Entonces, sí me preocuparía mucho que la situación se descontrole porque, o sea, Panamá es un país que cuando comienza a caminar, o sea, siempre puede retroceder y tomar otros, o incluso tomar otros rumbos, pero no sé qué tanto llegaría a ocurrir. Por ejemplo, si me preguntas, ¿se caería el gobierno? No lo descartaría, pero tampoco diría que se va a caer. Entonces, también te explico un poco cómo sería aquí la alternancia de mando. O sea, no hay una solución que permita, por lo menos que yo tenga conocimiento, anticipar las elecciones, por ejemplo. Creo que esa figura no existe. Se les olvidó algo. Predecir además está muy complicado, no solo por lo que me estás comentando de la realidad panameña, sino por la situación que está viviendo el continente en este momento. Además de lo que ya venía cargando Panamá de antes, bueno, la región en sí está volátil y hemos visto muchos estallidos en varios países en meses recientes, años recientes. No, por supuesto, yo siempre he dicho... Terminan teniendo finales lo más inesperados posible. O sea, no... No, exactamente. Por ejemplo, yo siempre he dicho que Panamá no es una burbuja, quizás por nuestro sistema económico algo distinto a la normativa de la región o por tener quizás un sistema político en donde la gente se mueve en torno a las figuras y no tanto a que se comiencen a tildar de izquierdas o de derechas.
sino que te tiras más que apoyas a fulano o apoyas a mengano. Personalista. Exactamente. Siento yo que por lo menos a nivel económico no creo que haya una gran revolución, ¿no? Producto de este estallido. A nivel político me queda la duda porque nuevamente no sé qué tanto la gente vaya a reclamar, pero lo cierto es que si al inicio era el tema de los salarios caídos a los maestros, ya vamos por prácticamente una treintena de peticiones. Entonces sí siento que la gente ha tomado esta ola de protestas para hacer sacar su frustración contra el modelo de administración pública específicamente. Y bueno, vemos entonces que no sería tan comparable a lo que son otros estallidos que han tenido lugar últimamente, como por ejemplo el caso de Chile, que era contra todo un modelo social, político, económico. El estallido, bueno, reciente que hubo en Cuba, todos estos países que han estado explotando, ¿podría compararse Panamá entonces o lo vemos muy diferente? Yo no lo veo tan distinto ni tan lejano. Nuevamente, sí siento que el hecho de que a futuro haya una represión brutal sí rompería el delgado hilo que hay ahorita mismo de paz en el país. ¿Y es posible que se dé esa escalada de la violencia? Todavía no ha habido una escalada per se, pero puede haberlo. Siento que la gente no va a acobardarse o a volver a todo a la normalidad o a abrir las calles porque la policía esté reprimiendo. Creo que eso en ningún país del mundo sucede. Dejémonos de falacia. Cuando la policía ataca y reprime, crea rencor por parte de la población y lo que más hace es crear mucho más caos y mucho más destrucción. Se enardece el conflicto. Por supuesto, hay ciertas personas por allí que en redes sociales dicen que no, lo que debería es la policía tratar de restituir el orden público. Yo no sé con una guerra campal en las principales calles del país si eso va a recuperar la economía. Lo que he visto en la región y lo que pasa en todas partes del mundo es que los países se paran, se estancan y se hunden económicamente durante ese tipo de semanas. Así es que lo que sí siento es que no, por lo menos espero, tengo esa fe, de que no va a acabar este tema solamente con las demandas a nivel de costo de la vida que exige la población. Sí siento que el gobierno tiene que comprometerse con un cambio en la administración que involucre a toda la clase política del país y también a la clase económica porque en gran parte ellos son los que financian a los políticos. Es la realidad de Panamá, de Costa Rica, de Argentina, de Vietnam y de China y de Estados Unidos y de todos los países del mundo. Sí, muy clave lo que estás diciendo y ya que hablamos de lo que va a ser el recambio en la clase política, vemos que Panamá todavía está muy lejos. Dijiste recién que no se pueden adelantar las elecciones o que no hay un mecanismo para hacerlo, pero se sabe que el año que viene va a haber primarias en los principales partidos políticos. Y bueno, bien señalaste que la política es personalista allá en Panamá. ¿Cómo crees que este estallido afecte la contienda? Lo va a afectar muy probablemente, pero ¿cómo crees que afecte las contiendas internas, eventualmente las elecciones? Bueno, venimos de unas elecciones en donde un movimiento popular sí afectó al órgano legislativo, a las reelecciones que había en el órgano legislativo. Prácticamente de la Asamblea Nacional, de unos 50 candidatos, solamente retornaron, si no estoy mal, unos 15, 16. El tema es que, bueno, los nuevos, salvo algunas excepciones, no han siquiera cumplido con lo que esperaba la población de ello. Entonces, no quiero descartar que vaya a afectar. Sí siento que por lo menos la población más adulta, a pesar de que esté molesta con el sistema,
sí siento que es una población que cuando compromete su voto no lo cambia. Ciudadanos de 40, 50, Hay 60 mucha lealtad años. partidaria. Más que por partido es por persona, Claro. ¿no? Entonces eso, por lo menos que haya un cambio a nivel local, personalmente de gobiernos locales, ya sea representantes de corregimiento, alcaldes, diputados de la República, no es que no lo vea posible, pero sí es un cambio que tomaría muchísimo trabajo. A diferencia de la presidencia, sí siento que ya la gente es un poco más abierta, específicamente ese grupo poblacional que te dije, y que si pudiese, lo hizo en 2009, por ejemplo, rompiendo un poco el bipartidismo. Digo poco porque cuando Ricardo Martinelli llega a la presidencia, llega en una alianza con el Partido Panameñista, que era el que tenía el bipartidismo con el PRD, que es quien actualmente está al gobierno. Pero rompió en ese momento ese grupo poblacional con el esquema en la presidencia de la República. Sin embargo, para nadie es un secreto que por lo menos en era democrática el PRD siempre se queda, salvo en ese 2009, con las mayorías legislativas. Entonces es un poco complicado porque la gente de mayor edad sí es personalista. Sin embargo, sí se ve un cambio en los jóvenes, en el grupo poblacional que va de 18 a 30 años. Incluso sí siento que se han dado y nos hemos dado la tarea de mirar nuevas figuras, nuevas caras. Sin duda, eso trae críticas en cuanto a la población más adulta y ya te comienzan a tildar de facho o demás. Pero incluso creo que eso nos va a traer un poco de problema cuando la población de Panamá hacia 2030 sea más adulta y los jóvenes estén un poco más empoderados. Pero eso seguramente pudiese ser tema para alguna entrevista más adelante. Pero sí siento que... Si no afecta ahora, afectará en un futuro. A eso te referís. Exactamente. Sí siento que la salida más rápida de cambio que pudiese haber es un modelo a nivel gubernamental. A nivel de las elecciones, no sé, como te dije, ya han habido otras manifestaciones. Generalmente los gobiernos no suelen reelegirse acá a nivel de presidencia, si es que más que nada porque la gente siempre dice, o por lo menos a los más jóvenes nos han criado con que los mayores siempre dicen que la misma gente no puede repetir y demás. Entonces no sabría decir si por las protestas le vamos a pasar factura a tal partido, pero sí siento que es el momento de que Panamá logre un cambio en su modelo de gestión, y no descartaría tampoco un llamado a constituyente. Eso va a depender mucho de qué tan grande sea el recelo que genere esta jornada de protestas. Pero sí siento que el país no puede seguir igual, porque si no logramos ese estallido social completo hoy, sí siento que lo estamos postergando y en algún momento va a ocurrir si no hay reformas. Y a medida que se posterga, podría ocurrir de manera más violenta o más agresiva, si se quiere. Por supuesto. Bueno, Juan, ¿alguna última reflexión que quieras compartir? Ya nos estamos acercando al final. ¿Alguna última cosa que nos quieras comentar sobre los sucesos en nuestro país hermano? No, esperamos que se pueda resolver prontamente, porque sí ha causado otros temas. Por ejemplo, hay muchas empresas que a lo largo de esta semana han vuelto al teletrabajo, producto de los cierres de calle. Hay desabastecimiento de combustible, y no por la crisis en Ucrania, sino por los cierres de calle. También escasez de alimentos. Panamá Se ha es un país, paralizado. exactamente, que se desarrolló en torno a la vía interamericana, que por supuesto no está terminada por nosotros, pero al estar desarrollada y depender de esa arteria, los productos, ya sea las legumbres y demás, de producción nacional suelen venir de la zona occidental del país.
hacia el resto de las provincias y hasta la capital, que está más que nada hacia el área oriental. Entonces, con los cierres que hay a lo largo de la vía, hay muchos rubros que han provocado desabastecimiento en supermercados, tanto en el occidente como en el centro y como en el oriente del país. Y obviamente una crisis como esta, con escasez de alimentos, tampoco es un caldo muy bueno para llegar a acuerdos y a consenso. Pero al igual que mucha gente, no por eso voy a atacar el movimiento. Yo siento que absolutamente todas las exigencias de los panameños son totalmente legítimas. Venimos de un país que nos desgasta. De nada te sirve ver bonitas cifras de crecimiento económico si al final tú no lo ves reflejado en tu bolsillo. Hay niños que tienen que cruzar ríos y caminar 2 horas para llegar a un colegio, y dar clases en escuelas que ni siquiera son de concreto, sino que son estructuras rurales, ya sea de zinc o de hojas de palmas, pencas le decimos acá. Se nos ha dicho mucho que la heladera no miente, como decimos acá en Argentina. Personas que viven con un salario de $300 al mes inclusive, que no llegan ni siquiera al salario mínimo. Entonces, sí siento que es el momento, tenemos una oportunidad. Tristemente ha tenido que haber un estallido, pero si a las buenas no se logra, pues por lo menos que lo confuso, el desorden y las manifestaciones nos lleven a reflexionar y a finalmente lograr acuerdos por el desarrollo y el progreso del país. Y ojalá extraigamos algo positivo de lo que es estas oleadas de protestas que está viviendo el continente, de esta oleada de descontento. Y bueno, ojalá veamos más de lo que está pasando en Panamá dentro de muy poco y que se desarrolle lo mejor posible, con el mejor resultado posible, lógicamente, para los panameños. Bueno, Juan, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos están viendo, todos los que nos estuvieron viendo. Estuvimos con Juan Forbes, activista allá en Panamá y estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muchas gracias, Juan, por haber venido. Te lo agradecemos. Ahí viene Póker a saludar. Bueno, saludos. Bueno, nos vamos despidiendo, nos vamos finalizando esta entrevista de Carta Política. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes como @politicacarta en Twitter o Carta Política en Instagram. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos estaremos viendo en un futuro. Un gran saludo a todos. Saludos, nos vemos.